Gracias, Katia. Sabes que tantas cosas se pueden Sí. construir. Para ver si todavía aprovechamos tus pocos meses. Tú al medio, ¿no ves? Sí, yo solo ahorita, por solo hacer cortitas mis presentaciones. Después de la ley vamos a hacer esa consulta y podemos hacer... Ya, fantástico. Ya, vamos. Que te diga el Marcos dónde lo acomodamos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo Ya. Sí, hago la presentación, la introducción y mandamos. Seguimos en La Olla, Sazón Pública, y te recuerdo que si quieres participar, comentar, aportar temáticas, debatir algunas de las cosas que aquí conversamos, puedes hacerlo a través de la página de Facebook La Olla, Sazón Pública, o a través del canal de YouTube también La Olla, Sazón Pública, así como por cualquiera de las redes digitales de la Red de la Diversidad, Huaynatambo y en Batirenda, Zipastambo. Hemos estado hablando de democracia paritaria, de democracia plural con Katia Uriona, y ahora vamos a hablar de esas luchas de la democracia a partir de una agrupación musical fundamental. Un poquito más a ver la música para escuchar quiénes son. Este tema fue fundamental en la década de los años 70, de 1970 en nuestro país. Estamos hablando de los Montoneros de Méndez de Tarija, una agrupación que nació en 1967 y por eso en este año van a cumplir sus bodas de oro, 50 años de trabajo constante. Pues con ellos hablamos un poco de su historia y de su lucha política en Tarija, los Montoneros de Méndez en La Olla, Sazón Pública. Y un gusto, como siempre, tener aquí en la Red de la Diversidad a los Montoneros de Méndez, unos cómplices, unos hermanos de camino, unos hermanos que nos han enseñado dignidades, nos han enseñado lucha, nos han enseñado cultura, nos han enseñado este vínculo muy profundo con nuestro pueblo, su sabiduría, sus expresiones y su manera también de penetrar el espacio urbano. Todo desde el sur del país, desde Tarija. Los Montoneros de Méndez en este 2017 cumplen 50 años de vida, cumplen este recorrido que les lleva a las bodas de oro. Por eso, porque son parte de esa historia, porque desde muy jóvenes fueron tejiendo música, historia, cultura, añoranza de la tierra, pero también esperanza de transformaciones en el país. Por eso, con ellos conversamos hoy, aquí, junto a la Red de la Diversidad. Estamos con don Hugo Monzón, fundador de los Montoneros de Méndez, y con Amanda Sánchez, una integrante bastante antigua también ya de los Montoneros de Méndez. Don Hugo, bienvenido como siempre. Buenos días, querido Mario, muy agradecido por esta entrevista. Siempre tú has demostrado el cariño a los Montoneros de Méndez, de eso estamos pero felices nosotros de tener un alto valor en el periodismo y prácticamente también todo lo que se refiere a cultura. Somos orgullosos de eso. Aprovecho la oportunidad para dar un abrazo muy cordial, fraterno, cariñoso en este nuevo año, y seguro que la Navidad lo han pasado todos bien, y ese es nuestro augurio de que este año mejore aún todavía. Mario, a tu disposición. Doña Amanda, bienvenida, como siempre. Buenos días, Marito. Agradecer también por tomarnos en cuenta dentro de este programa, dentro de lo que es, ¿no?, tu trabajo. Y bueno, que todo salga bien, estamos a tu disposición, cualquier cosa que podamos colaborar. Don Hugo, en 1966 arranca la historia de los Montoneros de Méndez, todavía no como los Montoneros de Méndez, sino como los arrieros. Y un año después, el 15 de abril del 67, nacen los Montoneros de Méndez. Cuéntele un poquito, cortito a la gente, cómo es ese nacimiento, en qué contexto, cómo se animan a hacer esa propuesta, con qué ideales nacen los Montoneros de Méndez. Listo. Mira, en 1966 yo trabajaba en Yunchará, ¿no?, y también ahí Ciscar Galvez, un cantor maravilloso que nos acompañó después mucho tiempo en nuestro grupo, y bueno, Luis Aldana,
trabajaba en la localidad de Curqui, bastante lejana a Yunchará. Justamente ese año convocan como especie de festival aquí a Tarija, cuando iban a transmitir por primera vez en circuito cerrado la televisión, porque no había antes. Bueno, en ese concurso nosotros ganamos en todo, con Lucho Aldana como violinista, declamador, en dúo de canto con Císcar Gálvez. Bueno, eso nos incentivó para tomar otro camino a partir de esa fecha, porque aquilatamos ese triunfo ya después de esa actuación y dijimos, bueno, aquí esto no para. Y pusimos un nombre al grupo, un nombre de los Arrieros. De los Arrieros, estuve un año más o menos, y el próximo año ya era el 1967, que se festejaba el centenario de la fundación de la República. Bueno, previo a esto, lo invitamos a don Nilo Soruco para que nos dirija, y él gustoso nos dirige en un tiempo, y necesariamente para el 15 de abril, un festival grande, nacional, ya cambiamos de nombre definitivo, el nombre de los Montoneros de Méndez, en homenaje a la batalla de la Tablada, al 6º centenario de la batalla de la Tablada. Entonces de ahí nace el nombre y el grupo ya estable de los Montoneros de Méndez. Esos montoneros nacen con unos personajes históricos para la música en Tarija. Hay mucha gente en Tarija que no le dice tal vez mucho esos nombres, pero es muy importante recordarlos. Nacen arrieros, ya nos contaba, con Lucho Aldana, Císcar Gálvez, otro músico importante, y usted, don Hugo Monzón. Pero luego se invita a Nilo Soruco, ese gran compositor y músico tarijeño, a don Vicente Zapito Mealla, Sí. que es otro de los músicos populares fundamentales de la historia en Tarija, y voces femeninas, esa es una novedad. Normita Gálvez, posteriormente ya a Florinda Aparicio, 7. Una de las novedades con la que aparecen los Montoneros de Méndez en la música ese año 67, ya cuando el 15 de abril se instituyen como Montoneros de Méndez, es las voces femeninas. Esa es una de las características históricas de los Montoneros de Méndez. Doña Amanda, ¿cómo se siente, aunque no estuvo en esa fundación después y durante tantos años? ¿Cuántos años ya, doña Amanda, en los Montoneros? Bueno, dentro de los Montoneros estoy a 36 años. Dentro de los Montoneros, y realmente para mí es un orgullo grande, porque dentro del conjunto, gracias al conjunto, he conocido el país, he conocido gente muy buena, he conocido amistades, ¿para qué le digo? Y es muy hermoso, me siento feliz por estar dentro del conjunto, haber sido invitada para integrar. Mire ya, buenos años. 36 años de los 50. Creo que soy la más cueruda. Y bueno, he cantado con varias chicas, y es el problema de que se cambiaban. Y bueno, yo me quedé porque me gusta, y me gusta su música. Don Hugo, cuando nacen el mundo chapaco, usted mismo nos decía, Yunchará, Curqui, de donde estaban trabajando ustedes como profesores rurales, es la zona alta de Tarija. Así es. Es la parte del altiplano tarijeño, por decirlo de alguna manera, y es desde el magisterio rural que se penetra al espacio urbano. Ya en los años 60 empieza a haber un boom, desde los 50, de lo que se conoce por entonces como folclore, mucho también de la Argentina, mucho de aquí, pero unir folclore con canto social, más político, más comprometido, eso no era una práctica común. Y eso, al poco tiempo del trabajo de los Montoneros, especialmente a inicios de los años 70, se empieza a vislumbrar en el trabajo de los Montoneros de Méndez. ¿Por qué? Mira, vos haces recuerdo cosas tan lindas que vienen a la memoria. Por ejemplo, dijiste antes que los otros conjuntos no tenían voz femenina, ¿cierto? No había. Ahora, otra cuestión, mira, que los conjuntos de aquí eran con guitarra, bombo, otros instrumentos, no había el violín. No había el violín, esa también el violín es una incorporación. Prácticamente Lucho Aldana, como buen chaqueño, la ha incluido. Las primeras actuaciones aquí nos criticaban, ¿cómo van a poner violín? Decían, bueno, la gente estaba acostumbrada a la guitarra y voces, a caballería, ¿no? Entonces, pero nosotros hemos insistido en eso, ¿no? Entonces, luego de la interpretación que tú más o menos
entienda así. Quiero decir que por el asunto mismo es de ser maestros rurales, la mayoría del grupo, ¿no? Entonces nosotros sabíamos bien interpretar o por lo menos escuchar, saber de memoria los instrumentos netamente típicos, sus notas, en qué festividades se toca, todo eso. Cosa de que aquí en Tarija no les gustaba mucho la música netamente folclórica. Una gran parte de Tarija era casi como el dedito, ¿cómo pues? Es música de los chapacos nada más, tocando que la caña. Y nosotros lo hacíamos eso, porque nos habían propuesto cuando nos fundamos como montoneros, de levantar esa cuestión que estaba tan oculta, tan tirada, y hacer conocer no solamente el centro de la ciudad de Tarija, sino en Bolivia y el exterior, y prácticamente hasta ahora. Incorporan, Elier, que la caña, la copla, los bailes tradicionales, eso que hace al ciclo ritual y musical del Valle Central de Tarija. Eso es fundamental en la discografía de los montoneros. Y llegamos a los años 70, ya aparecen unos discos como ese grabado en Chile durante el gobierno de Salvador Allende, del Partido Socialista en Chile, con unas canciones posicionadas claramente, para decirlo así, gráficamente a la izquierda de lo que está del escenario político. ¿Cómo aparece esa combinación entre este potenciamiento, esta vigorización de la tradición chapaca campesina, mostrarla en el espacio urbano, en el país, en el mundo, junto con un canto social comprometido? Ya parece que el asunto ideológico, tanto de Nilo como de nosotros, ya fue cundiendo desde su inicio los montoneros, por esa misma condición de trabajo, nosotros en el campo. Sabíamos el sentir, el sufrimiento, las cosas de la gente más pobre de Bolivia. Y ya empezó a sonar el grupo y fuimos invitados por el Partido Comunista de Chile. De esa manera fuimos allá a grabar un disco con canciones, la mayoría de protesta, canciones de Nilo, semejante ideólogo y compositor nacional. Entonces grabamos temas así de carácter social, varios temas en Lombre, ¿no? Entonces de ahí más o menos te cuento. Doña Amanda, ¿cómo cuando usted entra a los montoneros de Méndez, ya había escuchado a los montoneros haciendo su música? ¿Cómo era su percepción antes de ser de los montoneros de la propuesta musical de los montoneros? ¿Qué era lo que le hacía sentir? Y cuando aparece la invitación de ser parte, ¿qué es lo que le termina convocando a integrarse a los montoneros de Méndez? ¿Sabe? Le cuento a Mario. He tenido la oportunidad de ser alumna del profesor Ciscar Galvez y de Norma, allá en Sella, en mi tierra. Y ellos me enseñaron la vocalización, todo. Realmente, y yo ya conocía a los montoneros desde entonces y bueno, me gustaba. Yo decía, algún día, ¿no? Voy a ser integrante, voy a cantar. Y cuando fui a la normal, ya en la normal, ya me entré a la música. Teníamos un trío con dos chicas también que eran de Sella. Y de ahí más y más. Y bueno, no sé cómo se enteraría don Hugo, don Lucho, porque ellos fueron los que me invitaron, fueron a mi casa, hablaron con mi padre en aquel tiempo. Y bueno, de ahí decidí que sí, integrar, porque me gustaba y me gusta. Mire, por eso estoy hasta ahora. Yo creo que vamos a seguir, bueno, hasta cuando Dios diga y cuando el conjunto siga, ¿no?